Buenos días, me llamo Fernando Isla Sánchez y hoy os vengo a hablar de mi TFG sobre teoría de las categorías. Para empezar, empecemos con una definición. ¿Qué es una categoría? Una categoría es una estructura matemática que distingue entre objetos y morfismos, dos elementos atómicos diferentes, en los que además los morfismos llevan asociados dos objetos especiales, que llamamos dominio y codominio. Podemos entender los morfismos como flechas, que van desde el morfismo dominio hasta el morfismo codominio. Además de esta distinción entre objetos y morfismos, también la definición de categoría exige la existencia de unas ciertas propiedades. La de composición, que habla de la existencia de una operación asociativa entre morfismos que coinciden codominio con dominio, que además que se escribe de esta manera. G tras F sería el morfismo compuesto de F y G. La propiedad de la identidad dice que para todo objeto A existe un morfismo identidad de A que se comporta como el elemento neutro de la operación composición, teniendo en cuenta, claro está, que la operación composición no permite a cualquier par de morfismos operar entre ellos, por lo tanto no existe un elemento de unicidad único, sino que habría uno por cada agrupación de elementos que puedes operar por un lado o por otro, que en realidad vienen a ser los objetos de la categoría. Utilizamos la siguiente notación para hablar de los morfismos cuyo dominio es A y cuyo codominio es B en la categoría C. Lo interesante de las categorías es que se encuentran en todas partes en el campo de las matemáticas. El ejemplo más claro de esto es la categoría set, cuyos objetos son conjuntos y cuyos morfismos son funciones entre ellos. Pero también existen otras categorías, como por ejemplo la categoría de grupos, cuyos morfismos son homomorfismos, la categoría de grupos abelianos, cuyos morfismos son homomorfismos de grupos también, como en la categoría anterior, e incluso la categoría de anillos, cuyos morfismos son homomorfismos, esta vez de anillos. Los homomorfismos lo que se encargan es de preservar la estructura de los objetos de la categoría, en este sentido. Y los cuatro ejemplos que acabamos de ver ahora son todos muy similares en que los morfismos son tipos de funciones. Pero un morfismo no tiene por qué ser una función. Esto se puede ver si cogemos cualquier elemento preordenado, un conjunto preordenado S, en los que esto lo podemos considerar como si fuera una categoría. Los objetos de esta categoría serían los elementos del conjunto preordenado y los morfismos serían las relaciones de preorden. Es decir, el morfismo que va de 1 a 2 existe porque 1 está relacionado con 2. Una relación de preorden es una relación binaria cualquiera que, que cumple las propiedades de reflexividad y transitividad. La reflexividad y transitividad se traducen directamente en las condiciones de identidad y composición que teníamos anteriormente si vemos las relaciones de preorden como si fueran morfismos, lo cual nos permite hablar de conjuntos preordenados como si fueran una categoría. Pero no solo eso, también podemos ver un conjunto preordenado como un conjunto que tiene una cierta estructura y podemos construir morfismos como si fueran funciones entre estos conjuntos preordenados que mantienen la estructura. De esta forma, podemos considerar una categoría cuyos objetos son conjuntos preordenados y cuyos morfismos son las llamadas funciones continuas, que preservan la estructura del preorden de un conjunto. Concretamente, una función continua es continua si para dos puntos de su imagen, si están relacionados, significa que estaban relacionados en el dominio. Una de las razones por las que la teoría de las categorías es tan relevante o tan interesante en el mundo de las matemáticas es que si conseguimos realizar una definición en términos categóricos, somos capaces de trasladarla de una categoría a otra y por lo tanto trasladarla a cualquier campo de las matemáticas que podamos expresar en términos de una categoría o para los que podamos construir una categoría. Y las categorías son muy fáciles de construir en las matemáticas en general, por lo tanto nos permite trasladar conceptos de un campo de las matemáticas a otro. El principal inconveniente, de todas maneras, que tiene esta forma de proceder es que para expresar una definición en términos categóricos tienes que hacerlo utilizando un vocabulario bastante reducido. Al fin y al cabo, en las categorías los únicos elementos que tenemos son objetos y morfismos, y los objetos de por sí no son demasiado interesantes, o sea que al final la mayoría de estas definiciones acaban usando morfismos.
Y cuando tienes una gran cantidad de morfismos, una gran cantidad de identidades de morfismos, trabajar con ellas puede resultar bastante laborioso. Por eso, en teoría de las categorías, utilizamos una notación especial, utilizamos diagramas como una notación especial para simplificar esto. Un diagrama no es más que un grafo dirigido cuyos vértices son los objetos de una categoría y cuyas aristas son los morfismos que conectan a estos objetos. Como hemos dicho que se podían representar los morfismos como flechas, funcionan muy bien como aristas de un grafo dirigido. Además, codificamos identidades en estos diagramas utilizando el concepto de un diagrama conmutativo. Un diagrama se dice que es conmutativo si cualquier morfismo que puedas obtener componiendo morfismos representados en el diagrama se puede determinar de forma unívoca por los extremos que conecta. Es decir, en el siguiente ejemplo tenemos que podemos obtener un morfismo de A a D componiendo G tras F. Pero este mismo morfismo de A a D también podríamos conseguirlo componiendo G' tras F'. Esto es porque un morfismo de A a D en un diagrama conmutativo queda unívocamente determinado. Por lo tanto, tenemos que G' tras F' es igual a G tras F. Con este diagrama hemos conseguido, este diagrama es equivalente a la identidad que tenemos en la izquierda. Y la verdad es que el utilizar un diagrama es bastante más complejo que una simple identidad en este caso específico. Pero cuando tenemos un mayor número de morfismos y tenemos un mayor número de identidades, el utilizar diagramas nos permite simplificar bastante la notación. Es más, teoría de las categorías es bastante famosa por desarrollar el concepto de diagram chasing, que básicamente viene a decir que muchas de las pruebas o esta táctica se utiliza cuando en una prueba tienes un diagrama muy grande y puedes derivar el resultado final simplemente observando lo que realmente quiere decir el diagrama. Además de los diagramas, otro concepto troncal en teoría de las categorías es el de dualidad. Es, sin lugar a dudas, la fuente de la mitad de las definiciones y de la mitad de los teoremas que hay en teoría de las categorías. Y se basa en la observación de que nuestra definición original de categoría, la elección que hicimos de objeto dominio y objeto codominio fue bastante arbitraria. Es decir, para una categoría dada, para todos sus morfismos, podríamos intercambiar lo que determinamos como objeto dominio y objeto codominio y llamar a los antiguos dominios codominio y a los antiguos codominios dominio y obtendríamos una nueva definición de categoría perfectamente válida y una categoría completamente nueva que nos da resultados diferentes con respecto a la anterior. Por lo tanto, es bastante común, dada un diagrama o dada una definición en una categoría dada, aplicarla a la categoría opuesta, a la categoría que se obtiene de invertir todos sus morfismos, para así obtener una nueva definición diferente. Veamos esto con un ejemplo. Para ello vamos a generalizar el concepto de función inyectiva que teníamos en teoría de conjuntos para aplicarle esa caracterización, esa propiedad a un morfismo cualquiera y poder trasladarlo en distintas categorías. Un monomorfismo es este concepto. Un monomorfismo no es más que un morfismo F que exige que para todo par de morfismos G y H, si este diagrama es conmutativo, entonces G debe ser igual a H. En teoría de conjuntos, esto lo que viene a decir es que una condición suficiente para que G y H sean iguales es que se puedan comparar sus puntos transformados por F. Pero esto lo que nos quiere decir es que si dos puntos en A son distintos, entonces tras pasarlos por F seguirán siendo distintos. Esto viene a ser la definición de inyectividad. Esto nos quiere decir que F es inyectiva. Si ahora cogemos este diagrama e invertimos todas las flechas, sería como si lo aplicásemos el concepto de monomorfismo a la categoría dual a la categoría dual. Y obtenemos el concepto de epimorfismo. Un epimorfismo lo que nos dice es que la condición suficiente para que G y H sean iguales es que sean iguales para la imagen de A. Esto entendido en teoría de conjuntos. Y que la imagen de A, que nos baste la imagen de A para decidir que dos funciones son iguales en teoría de conjuntos, es equivalente a decir que esa imagen de A y el dominio de estas funciones es el mismo.
Es decir, que la imagen, no imagen de A, perdona, la imagen de F, si para comparar G y H nos basta con comprobar que son iguales en los puntos de la imagen de F, esto quiere decir que la imagen de F y el dominio de G y el dominio de H son el mismo. Y como el dominio de G y el dominio de H son A, tenemos que A es igual a la imagen de F. Es decir, F es suprayectiva. Hemos concluido que la suprayectividad es el concepto dual a inyectividad. Otro tipo de morfismo muy importante también en teoría de las categorías, que nos permite establecer una relación de equivalencia en una categoría arbitraria, es el de isomorfismo. Un isomorfismo no es más que un morfismo que cuenta con un morfismo inverso, que escribimos como f a la menos 1, que hace que el siguiente diagrama conmute. Es decir, que cuando se compone un isomorfismo con su inverso, por un lado o por otro, al final obtenemos una identidad, ya sea del codominio o del dominio, dependiendo del orden que utilicemos para componer. Otro tipo de construcción, hemos visto ahora mismo algunos tipos de morfismos importantes en distintas categorías. Veamos ahora algunos objetos. Un ejemplo de objeto de un objeto interesante que podemos encontrar en algunas categorías es el de objeto terminal. Un objeto terminal es simplemente un objeto en una categoría para el que para cualquier otro objeto de la categoría, incluyéndose a sí mismo, se garantiza que existe un único morfismo que va desde ese objeto hasta el objeto terminal. La unicidad de este morfismo es muy importante, ya que nos permite asegurar cosas como, por ejemplo, que, dada una categoría, si tenemos dos objetos terminales, estos a lo mejor no son el mismo. El objeto terminal no tiene por qué ser único, pero sí que será único salvo isomorfismo. Es decir, si tenemos dos objetos terminales, estos dos serán isomorfos. Esto se puede demostrar fácilmente viendo simplemente que la exigencia de un único morfismo para el mismo objeto terminal indica que el único morfismo que va desde un objeto terminal hasta sí mismo es la identidad, porque el morfismo debe ser único y la identidad debe existir. Esto es cierto tanto para T1 objeto terminal como T2 objeto terminal. Además, por ser T2 objeto terminal, tendríamos que debe existir un único morfismo que llamamos H1 desde T1 hasta T2. Pero como T1 también es un objeto terminal, debe existir un morfismo que llamamos H2 que va desde T2 hasta T1. La composición de H1 y H2 es un morfismo que va de T1 a T1, que sabemos que debe ser la identidad de T1. Y argumentando de forma simétrica, la composición de H2 con H1 debe ser un morfismo que va de T2 a T2, y sabemos que el único morfismo que va de T2 a T2 es la identidad. Por lo tanto, H2 y H1 son isomorfismos. Es más, el uno es la inversa del otro, y tenemos que entonces T1 y T2 son isomorfos entre sí. Para T1 y T2, dos objetos terminales arbitrarios. Esta idea de utilizar o de exigir un morfismo único para dos elementos y que nos permite garantizar la existencia salvo isomorfismo la existencia única salvo isomorfismo único de estos objetos, la podemos generalizar para obtener objetos más allá del objeto terminal que cumplan unas propiedades un poco más interesantes. Por cierto, si aplicamos la definición de objeto terminal a la categoría dual, a la categoría opuesta, obtenemos el concepto de objeto inicial, que es el mismo, pero ahora este morfismo es similar. Sin embargo, este morfismo único que iba desde los objetos hasta el objeto terminal, ahora en el objeto inicial va desde el objeto inicial hasta los objetos. Veamos cómo podemos utilizar esta idea de exigir un morfismo único para determinar o distinguir objetos especiales que cumplen ciertas propiedades de una categoría. Por ejemplo, veamos cómo funciona esto con el objeto producto. El objeto producto es una generalización del producto cartesiano en teoría de conjuntos. En teoría de conjuntos, el producto cartesiano de dos conjuntos es el conjunto que contiene todos los pares de elementos donde el primer elemento está en el primer conjunto y el segundo elemento está en el segundo conjunto. Nos gustaría, de alguna manera, poder determinar si para dos objetos arbitrarios en una categoría existe un objeto que podamos definir, que podamos determinar como el producto de estos dos. Para ello, como nos debemos de restringir al vocabulario categórico, tenemos que hablar de morfismos, y es crucial darse cuenta que dos morfismos muy importantes de un producto son los que llamamos morfismos proyección.
El morfismo proyección, en teoría de conjuntos, sería aquel que pues, la proyección de la primera componente no recibe un par de objetos y nos devuelve el primero, y la proyección de la segunda componente recibe un par de elementos y nos devuelve el segundo. Sin embargo, la existencia de dos proyecciones no es por sí sola lo suficientemente buena como para distinguir un objeto producto en una categoría, ya que en una categoría puede existir un número arbitrario de objetos que tengan dos morfismos a las proyecciones, a los objetos los que estamos haciendo el producto, a los objetos componente, como por ejemplo este objeto Z y los morfismos Q1 y Q2, y por lo tanto no nos sirve. Sin embargo, lo que podemos hacer aquí es inspirarnos en la definición de objeto terminal y exigir la existencia de un morfismo único Q que conecte nuestro candidato con la construcción final. Además, pidiendo que este morfismo Q, este único morfismo Q, haga que el siguiente diagrama conmute. Utilizamos una línea discontinua de puntos para decir que este morfismo Q queda únicamente determinado por el resto de elementos del diagrama. Esta definición, entonces, en esta definición, el morfismo Q, por ejemplo, visto en teoría de conjuntos, se construiría a través de aplicar los morfismos Q1 y Q2 a Q1, coger un elemento cualquiera de Z y devolver el par que aplica primero Q1, en la primera componente aplica Q1 a ese elemento y en la segunda componente aplica Q2 a ese elemento. De esta manera, componiéndolos con las proyecciones, acabaríamos sacando de alguna manera Q1 y Q2. De alguna manera, Q nos permite factorizar Q1 y Q2 en términos del objeto producto. Sin embargo, si aplicamos esta definición de objeto producto a una categoría diferente, podemos obtener definiciones muy diferentes, ya que la definición o el significado de producto depende única y exclusivamente de su interacción con el resto de morfismos. Este es el ejemplo de la categoría preorden para un conjunto preordenado cualquiera. Entonces, los morfismos que tenemos ya son únicos de por sí, puesto que una relación de preorden queda únicamente determinada por los extremos de los elementos que está comparando. Pero la exigencia de que exista este morfismo nos permite decir que si tenemos el producto de dos elementos A1 y A2, entonces este producto, lo primero de todo, será mayor o igual que A1 y A2, puesto que deben de existir las proyecciones, los morfismos proyección, que en este caso exige que A1 por A2 sea mayor o igual que tanto A1 y A2. Pero además, la existencia de un morfismo único de cualquier otro objeto que sea mayor o igual a A1 y A2, es decir, de cualquier otro objeto que tenga morfismos A1 y A2, nos dice que A1 por A2 es el menor de los objetos que son mayores que A1 y A2. Es decir, el producto en un conjunto preordenado o el producto de forma categórica en la categoría de un conjunto preordenado no es más que el máximo de los dos elementos. De por sí, simplemente esta utilidad o esta capacidad de poder trasladar definiciones hechas en un campo de las matemáticas y aplicarlas a otro es lo suficientemente interesante como para justificar el estudio de la teoría de las categorías o justificar el interés que tiene. Sin embargo, la teoría de las categorías como disciplina matemática no se queda aquí, sino que va más allá. Y es que tiene la suficiente complejidad como para poder ser estudiada como su propia disciplina. Y todo esto comienza en darse cuenta de que las categorías en sí mismas también forman una categoría. Si obviamos algunos de los problemas que tenemos cuando empezamos a hablar de tamaño de conjuntos y demás, podemos hablar de una categoría, cat, cuyos objetos son categorías y cuyos morfismos son functores. Un functor no es más que... Disculpa. Tenemos una categoría de categorías, cuyos objetos son categorías y cuyos morfismos son functores. Un functor no es más que un morfismo que asocia objetos de una categoría con objetos de la categoría codominio. También asocia morfismos, asegurando, por ejemplo, que los morfismos el morfismo identidad de A los asocia con
el morfismo identidad de la transformada de A, transforma morfismos y además asegura que la transformación de la composición de morfismos es la composición de los morfismos transformados. Utilizamos la siguiente notación para hablar de los morfismos entre dos categorías fijas. Los functores se encuentran en todos lados en las matemáticas. Por ejemplo, tenemos el functor que va desde la categoría de anillos hasta la categoría de grupos y asocia a todo anillo el grupo de matrices n por n cuyos coeficientes están en ese anillo. También tenemos el functor que asocia a cada anillo con el conjunto o el grupo abeliano de las unidades del anillo. Tenemos el functor producto, que dado un par de elementos en una categoría arbitraria, devuelve el producto obtenido de utilizar esos dos objetos, si existe, claro está. Tenemos los omfunctores, los cuales son muy importantes, muy relevantes, y si en nuestra categoría tenemos que los morfismos entre dos objetos forman un conjunto, o se pueden expresar como un conjunto, entonces el omfunctor asocia un par de objetos A y B con el conjunto de los morfismos que van desde A hasta B. Otro ejemplo, muchísimo más elemental, de functor sería el functor que asocia a toda categoría con su categoría opuesta. No nos quedamos solo aquí, sino que también existe una categoría de functores, cuyos objetos son functores entre C y D, y cuyos morfismos son transformaciones naturales. Una transformación natural no es más que una familia de morfismos, llamados componentes, indexada por los objetos de C. Entonces, para cualquier objeto de C, A, arbitrario, por ejemplo, la transformación natural nos da un componente alfa de A en D que va desde f de A hasta g de A. Además, las transformaciones naturales, o mejor dicho, sus componentes, deben cumplir el siguiente diagrama conmutativo que se suele conocer como la condición de naturalidad, que básicamente viene a decir que una transformación natural, si tenemos una composición de funciones en la categoría C y tenemos esta misma composición transformada por f y transformada por g, y queremos hacer una conexión, digamos, entre estas composiciones de f y composiciones por g, la podemos hacer en cualquier punto de la composición. Es decir, si queremos llevar f de a g de b, podemos hacerlo primero aplicando la función tras modificar la función con el functor f y luego aplicando la transformación natural, o primero aplicar la transformación natural y luego aplicar la función modificándola con el functor g, o transformándola, derivándola con el functor g. Las transformaciones naturales también se encuentran en todas partes en las matemáticas. Por ejemplo, tenemos el functor determinante, que se encuentra entre los dos functores que hemos definido anteriormente, de las matrices n por n de un anillo y las unidades de un anillo. Y para todo anillo nos da la función determinante de ese anillo, que toma una matriz n por n con coeficientes en ese anillo y nos devuelve el valor del determinante, que pertenecerá a las unidades del anillo. Otro ejemplo sería la transformación natural alfa, que le da la vuelta a los elementos del producto, entre un functor producto y un functor producto que, dado un par de objetos, nos devuelve el producto de ellos, pero dado la vuelta. Y un ejemplo incluso más fundamental sería el de la transformación natural de la identidad, que dado un objeto cualquiera de una categoría, nos devuelve, o sus componentes son las funciones identidad de ese objeto a sí mismo. En este caso, los dos functores entre los que está esta transformación natural serían los functores identidad, que simplemente toman un objeto y devuelven un objeto, toman un morfismo y devuelven el morfismo. Todas estas definiciones nos permiten generalizar muchos de los conceptos que habíamos visto anteriormente, como por ejemplo el de las construcciones universales. Muchas construcciones universales nos podemos dar cuenta que los candidatos con los que estábamos trabajando, por ejemplo en la del producto, se pueden expresar como una transformación natural. Las proyecciones se pueden ver como las componentes de una transformación natural entre el functor que asigna constantemente el objeto z y el functor que, dados una categoría de dos elementos, simplemente selecciona esos dos elementos en la categoría codominio.
Entonces, podemos expresar todos nuestros candidatos como transformaciones naturales entre este funtor que escoge el objeto z, el constante z, y nuestro funtor base que selecciona los elementos que estamos intentando hacer, el producto que estamos intentando componer, como quedan expresados en la izquierda de esta relación. Y lo que hace es que asocia a estos candidatos con los morfismos únicos que conectan nuestro candidato Z con esta construcción final. En este caso, la construcción final la podemos llamar o la podemos expresar con el concepto de límite como el límite del funtor base. Sin embargo, para muchas construcciones universales, esta formulación no es suficiente. Por ejemplo, tenemos el objeto exponencial. Un objeto exponencial se basa o influye, generaliza el concepto de un conjunto de funciones que tenemos en teoría de conjuntos. Un conjunto de funciones no es más que un conjunto, da dos conjuntos, A y B, es el conjunto de todas las funciones que se pueden construir que toman elementos de A y devuelven elementos de B. Lo interesante de esto es que el conjunto de funciones es el conjunto de morfismos en la categoría de conjuntos, pero a su vez se pueden representar este OMSET como un objeto de la categoría. Y nos gustaría ver si pudiéramos generalizar esto a una categoría cualquiera. Es decir, encontrar un objeto en la categoría que representa los morfismos que hay entre dos objetos de esa misma categoría. Para ello, tenemos que buscar aquellos morfismos que dotan de la propiedad de función a los elementos de un objeto exponencial. Y este morfismo que escogemos es el morfismo de evaluación, que dado una función y dado un punto, devuelve el resultado de evaluar ese punto en la función. Entonces, para cualquier otro candidato de objeto exponencial y cualquier otro candidato de evaluación, en este caso el morfismo G, exigimos la existencia de un único morfismo H que conecte a nuestro candidato con la construcción final y que haga que este diagrama conmute. La definición de objeto exponencial es claramente una construcción universal. Sin embargo, no se puede expresar de la forma que habíamos descrito anteriormente. Esto se debe a que la definición que teníamos antes solamente funciona si expresamos nuestra transformación natural como nuestros candidatos como una transformación natural entre un funtor de cualquiera y el funtor que escoge únicamente z. Mientras que nosotros, para poder generalizar el concepto de objeto exponencial, necesitaríamos que este funtor no escogiera solamente z, sino z por a. Sin embargo, esta propiedad se puede generalizar utilizando un concepto de adjunción de funtores para obtener algo mucho más general, que nos dice que dos funtores L y R son adjuntos si existe un isomorfismo entre el conjunto de morfismos que van desde LC hasta D y el conjunto de morfismos que van desde C hasta RD. Para terminar, me gustaría hablar sobre el lema de Yoneda, uno de los resultados fundamentales de teoría de las categorías. Hay gente que lo ha descrito como el equivalente al teorema de Cayley que tenemos en teoría de grupos, pero para teoría de las categorías. Y se basa en establecer la siguiente equivalencia, que nos dice que las transformaciones naturales que van desde el onfunctor con dominio fijo y un functor cualquiera, f, es equivalente a ese functor f o la transformación de a por ese functor f. Las transformaciones naturales de las que habla el lema de Yoneda deben darse o deben cumplir la condición de naturalidad, como toda transformación natural. Y esta condición de naturalidad se traduce a la siguiente identidad, en este caso específico. Si tomamos un morfismo H cualquiera y lo aplicamos a ambos lados de esta identidad, tenemos que la identidad final toma esta forma. Ahora, si tomamos como morfismo H la identidad de A, entonces tenemos una función f que va desde A hasta I y H es la identidad en A. Lo que nos está diciendo la condición de naturalidad
es que el resultado de alfa i para cualquier morfismo f no es más que función de la transformación de la componente alfa en A para la identidad en A. Es decir, los resultados de las componentes de la transformación natural quedan únicamente determinadas por cómo transforma la componente alfa de A la identidad de A. Esto es lo que nos permite decir que tener un punto en f de A es equivalente a tener una transformación natural desde un funtor fijo con A fijo en el dominio y ese funtor f. Una cosa interesante del lema de Yoneda es qué propiedad obtenemos cuando lo aplicamos de nuevo a la categoría resultante de un conjunto preordenado. En este caso, la existencia de una transformación natural que nos transforma morfismos de A hasta un X en morfismos de B hasta un X, viene a decir que si tenemos un X para el que A es menor o igual que X, es decir, para el que existe un morfismo de A a X, entonces podemos conseguir un morfismo de B a X, es decir, B es menor o igual que X. Y lo que el lema de Yoneda nos dice es que esto es equivalente a tener un morfismo de B a A, es decir, que B es menor o igual a A. Intuitivamente, este hecho es bastante evidente. Si para todo X tenemos que A es menor o igual que X, si para todo X, para el que A es menor o igual que X, tenemos que B es menor o igual que X, esto es porque B debe ser menor o igual que A. Con esto concluye mi presentación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.